Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir recorriendo la historia judía en las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, muy contenta de poder estar charlando sobre los temas que me gustan a mí y que se ve que a alguna gente le interesan porque por algo me está llamando. Así que sí, muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de estos últimos compases antes de la creación definitiva del Estado de Israel. Habíamos hablado ya en otras ocasiones del ejército del general polaco Anders, que se había estacionado en Teherán y que con él entró incluso en territorio de lo que hoy en día es Israel. Pero hoy vamos a entrar en un capítulo especial dentro de ese esquema en el cual este general polaco actuó y que es en el salvamento de niños de Polonia y de Rusia que de esta manera llegaron sin sus familias, pero que llegaron a salvarse a Eretz Israel, ¿no? Sí, tal cual. Es una historia apasionante. Nosotros ya habíamos escrito sobre esto desde esa notable, por lo menos para mí, revista polaca, donde cuenta muchas historias de Polonia, pero también de los judíos de Polonia. Quienes hacen esta revista consideran que los judíos hicieron un gran aporte y los consideran polacos a esos judíos. No todo el mundo lo hace, así que por eso. Y contaron la historia de estos chicos y del ejército de Anders. Pero después, revisando esa cosa notable también, bueno, evidentemente yo tengo alma de historiadora y de investigadora, miro mucho las cosas que publica y que llegan, que me mandan a mí a través de la Biblioteca Nacional de Israel, y encontré ese artículo también, por lo menos para mí, muy conmovedor, que es la historia vista desde el punto de vista judío y de Eretz Israel, de cómo llegaron estos chicos y qué se hizo por ellos. Entonces yo te voy a decir algo, Jorge, está todo muy bien, serán nuestros últimos, pero a mí me parece notable todo el periodo previo a la creación del Estado de Israel y la gente, las cosas que hizo por ellos y las personalidades y todo, y otra vez lo vuelvo a decir, gente tan distinta entre sí que haya podido ponerse de acuerdo para hacer un Estado judío. Y eso sí, me parece también un hecho notable. Así que si querés hablamos un poco de la historia de estos chicos. Claro que sí. Vamos a ello. Bueno, estos chicos, también acá hay otra. Yo digo que cuando uno lee sobre temas de estos, todo el tiempo, por lo menos para mí, las anécdotas y estas historias, a veces son historias orales o todo eso, te enseñan historia de otra manera. Porque estaba mirando, ahora lo vamos a comentar, la historia de una familia que está contada en este capítulo. Lo que está contado es como esos pobres chicos, porque eran pobrecitos, más de 700, que los sacan de Rusia y de todo lo que les pasó en la guerra, de cómo de repente estaban en un lugar, pertenecían a un lugar y de repente con la división que se hace de Polonia, que la hacen entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, unos se quedaron de un lado y otros del otro. Y entonces es muy interesante el relato que dice que hubo muchos judíos que fueron llevados a Siberia. Entonces sí que dicen que ahí no era un lugar de picnic precisamente, y cómo quedaron divididas las familias. Así que esto lo cuento, está en el texto que te mandé, que es la historia de la familia Drucker, ¿no? Y entonces mientras pensaba en la historia de esta familia, pensaba, comparándola, por ejemplo, con la familia de Ana Frank, cómo esta familia que estuvo tan separada y tan dividida, por lo menos la mayor parte de ellos pudieron salvarse justamente porque estuvieron separados, porque en la Segunda Guerra todos aquellos que quisieron estar juntos los mataron a todos juntos. Es muy doloroso decirlo, pero así es. Bueno, lo que yo quiero contar es cómo se ocuparon de ellos. Estos chicos llegan ahí a Teherán, han pasado por cosas terribles, eran muy chicos. Hay un poeta ahí en Israel, Nathan Alterman, que dice los niños viejos de Teherán, porque estos chicos, desde que los sacan de la Unión Soviética hasta que llegan a Teherán,
que en esa época estaba bajo mandato británico, es importante decirlo, estamos hablando del año creo que 43, 1943, porque si no, no se hubiera explicado. Yo estoy muy segura que si no hubieran estado los británicos ahí, todo eso no hubiera sucedido. No es porque les estoy agradecida, pero por lo que pude aprender de la historia de Irán y de Persia, a los judíos no los quisieron nunca. Por lo menos no los quisieron nunca a partir de los tiempos modernos. Y bueno, y entonces acá empieza cómo estos chicos los esperan, jóvenes de la agencia judía, está Henrietta Szoll, una cosa así increíble lo que hacen. Tienen poca plata, pero lo que empiezan es a cuidar ellos a los chicos, a abrigarlos, a darles lugar donde dormir, qué comer, a tratar de estos chicos. Llevan un drama, no saben si los padres están vivos, es una infancia terrible, es cierto. Mirando la que pasaron otros que llegaron a los campos de concentración, se puede decir, bueno, no fue para tanto, bueno, no sé. Es todo tan dramática toda esta historia. Bueno, lo cierto es que de a poco, con el ejército de Anders, estos chicos entran a Israel. Y cuando entran a Israel y los llevan, estos jóvenes de la agencia judía, bajo la supervisión de esta mujer notable, por lo menos para mí, voy a buscar la historia, Jorge, y la voy a contar porque se la debo a Henrietta, esta historia de cómo ella se ocupó de que estos chicos lleguen a Israel y cómo los esperaron en Israel, cómo estos chicos iban en trenes, más de 700 chicos, y la comunidad los iba a esperar del Ishu, los iba a esperar por las estaciones donde pasaba el tren en el que ellos iban. Y bueno, entonces acá es muy conmovedor cómo cuenta que iban todos, iban rabinos, iban gente del pueblo, iban chicos de escuelas, iban todos, y todos los que iban tenían una sensación de alegría por poder recibirlos, y por otro lado de sentir que no habían podido hacer lo suficiente por los que habían estado matando en Europa, o por los que habían matado en Europa. Y entonces todo este material, ¿dónde se encontró? También quiero contarlo, se lo encontró en el kibutz de Ein Jarot, que tiene un archivo muy viejo, y ese archivo fue a parar ahí a la biblioteca de Israel, y toda esta documentación es algo increíble y por suerte existe. Entonces lo que cuenta es cómo estos chicos van llegando, van mirando por las ventanillas y le preguntan a la gente, ¿lo vieron a mi papá? ¿Ustedes saben quién es? No sabían nada de sus familias. Habían sido separados de ellos del modo más doloroso. Y entonces cuenta cómo la gente les llevaba uvas, les llevaba jugos, les llevaba comida, pan, cosas para agasajarlos. Los recibían con mucha alegría. En la traducción me parece que en algunos lugares cantaban el Atikwa, y muchos chicos habían estado aprendiendo hebreo ahí o ibrita, ahí en el campo de donde estaban. Entonces ella se ocupó muchísimo. Bueno, y en esta historia, porque no puedo contarlo todo, léanla, está súper buena. Ella se ocupó, Henrietta Szoll, de que no quería que los trataran como refugiados, sino como inmigrantes. Y esos chicos eran inmigrantes pequeños, y como inmigrantes pequeños debían ser bien tratados y bien cuidados. Entonces encontraron un sobreviviente de estos, que era un señor mayor que todavía estaba vivo, me parece, porque no estaría vivo todavía, que se llamaba Moshe Drucker. Y Moshe Drucker tuvo la suerte que tenía un hermano mayor que tenía 15 años, y creo que él tenía, o 16, y él tenía 10 o algo así, y el hermano lo cuidó. Entonces el hermano tenía cara de viejito, pobrecito, se ocupó y cuidó muchísimo de su hermanito menor, y el otro era un chico, porque tener ese hermano que le cuidaba le había permitido ser chico. ¿Cómo se ocuparon de instruir a estos chicos, de darles toda la contención, todo el afecto, todo de lo que ellos estaban tan carentes después de haber pasado tanto sufrimiento? Es una cosa notable. Y entonces todo lo que cuentan de cómo les enseñaban, cómo los llevaron a pasear por Israel,
cómo les hacían hacer deportes, los trataron como a chicos, pero chicos queridos y bien cuidados. Y como esta Henrietta Sol, que los fue dejando en los lugares en los que ellos fueron derivados, hizo todavía algo más notable. Siguió manteniendo correspondencia para ver si es que los padres quedaron vivos, quiénes quedaron vivos y qué correspondencia había. Entonces, de este señor Drucker, Moshe, señor, lo que cuenta es que la madre se quedó viva ahí porque ella los había mandado a un orfanato, porque no los podía ni mantener en Siberia. Había días que la madre no comía ahí cuando estaban en la Unión Soviética. Entonces los chicos robaban del orfanato un poco de comida para que la madre tuviera algo para comer. Y la madre termina la guerra y se queda viva. Y entonces finalmente consigue llegar a Polonia, a Katowice. Y entonces ella pregunta a una gente de ahí del pueblo, le dice, ¿usted sabe dónde me podría decir si está la casa todavía? Le dice, ¿cómo si está la casa todavía? Le dice uno de los que está ahí. Si ahí está su marido y la está esperando. El padre se había quedado vivo, era una persona evidentemente de buenos medios económicos y se había quedado con el hijo mayor, porque la división de territorio había provocado esta división en la familia. La madre y los dos hijos más chicos por un lado y el padre con el hijo mayor por el otro. El padre se ocultó, se hizo pasar por lo que no logró es que sobreviviera su hijo Herman, porque en la escuela lo delataron, nunca falta una hiena, y lo llevaron y lo mataron en Auschwitz. Ellos después se enteraron en Israel de esta historia. Y entonces esta señora se junta con su marido y tratan de hacer aliyá a Israel, y por la demora en los trámites, no se olviden, Israel estaba bajo el mandato británico, no es que hacían fiestas y tiraban cohetes para recibir a más judíos, no los querían ahí. Sin embargo, esta señora logró llegar, su marido no, porque meses antes de llegar se murió de un infarto. Pero bueno, son historias que terminan, algunas terminaron muy mal y otras mejor, pero es una historia notable de integración, de cuidado, de cómo estos chicos fueron con cuánto amor y con cuánta solidaridad y con qué sentimiento de protección se encontraron, y cómo estos, dentro de todo lo que habían pasado, los ayudaba a crecer, y el orgullo que tenían aquellos que los habían, dos instructores dijeron que orgullosos estarían los padres, aquellos que ya no estaban, de ver en qué se convirtieron sus hijos, qué hermosas las chicas, los muchachos, llenos de vida, llenos de ganas de salir adelante y todo eso. Y bueno, es muy bueno saber estas cosas, recordarlas y valorarlas. No sé, Jorge, si querés que hablemos algo más de todo esto. No, me parece que ha sido bastante claro, y aparte, como tú dices, los detalles se pueden leer en el texto que acompaña a esta entrada, sobre este suceso que a mí me recuerda a otro que es más conocido, el Kindertransport, que se organizó en el año 38, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con chicos de Praga, ¿no? Y de Checoslovaquia, sí, hacia Inglaterra. Pero claro, en ese caso no fueron a parar a Israel, los trataron bien, pero no fue la misma situación de la que estamos hablando, de estas familias que en algunos casos, como mencionabas, se pudieron reunificar y seguir adelante con sus vidas, y como tú mencionabas de esta familia Druckmann, creo que uno de ellos falleció hace bastante poco, así que pues en recuerdo a todos esos niños de Teherán te agradecemos y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando de esta historia de las diásporas. Yo también tengo la historia de los chicos, porque esas cosas de los chicos de los Kindertransport. Ya tenemos que terminar, tenemos que dejar. Si no, tengo una muy pequeña anécdota, ¿la puedo contar? Oh, sí, claro.
Tengo una amiga acá cuya hermana murió en el atentado del AMIA y ella tenía una sobrina y se ocupó de criarla. Bueno, esta chica pasó por distintas contingencias, estuvo en Israel, después fue a Inglaterra y se puso de novia con un chico inglés. Y entonces el chico inglés, estaban muy enamorados ellos y se iban a casar. Entonces el chico la llevó a su novia a presentarla a su abuela porque él la quería mucho. Creo que ella estaba en una especie de geriátrico o algo así. Y entonces cuando llegaron ahí, él se la presentó y le dijo: lo único que te voy a contar es que ella es no solo que no es inglesa, sino que es judía. Entonces le dijo la abuela: ah, mira qué bien, finalmente te buscaste una como yo. Y entonces el chico dijo: ¿cómo una como vos? Dice, la abuela le dijo: yo también soy judía. O no lo sabía, ¿no? El chico no sabía que su abuela era judía, era uno de esos chicos del Kindertransport que lo salvaron ahí. Entonces fueron a conocer, él le contó a la madre lo que le dijo la abuela. Podría decir un dicho en Yiddish, pero estamos en una radio sefaradí. Le dijo que estaba media chocha. En Yiddish creo que se dice Iberbutl o Uberbutl, no me sé bien cómo se dice. Le dijo: tu abuela, ¿qué le pasa? ¿De dónde sacó eso? Entonces la abuela finalmente descubrió su identidad, porque muchos de ellos la escondieron. Supongo que con esos chicos que fueron a Israel, ¿no? Y entonces la abuela dijo: se cumplió tu destino. El tuyo tenías... al final el pibe era judío porque la madre y la abuela eran judías. Y fíjate vos qué cosas que pasan en la vida. De estas deben haber pasado muchas más de las que nosotros ni nos imaginamos. Bueno, mil perdones por haberte robado este tiempo, pero me parece muy interesante contar estas cosas que forman parte del pasado que a veces es necesario conocer. Bueno. Pues nada, seguiremos hablando de estas cosas, como tú dices, dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Chao, querido.